¿Estamos viviendo demasiado rápido? ¿Crees que tu ritmo de vida realmente necesita ser tan apresurado? ¿Crees que debemos estar corriendo todo el tiempo? Quédate porque en este episodio vamos a resolver esta y otras preguntas que me hice durante toda la semana y quiero compartir con ustedes en el episodio número 4 del podcast Punto y Aparte. Nadie nos enseñó cómo empezar antes de estar listos, pero aquí estamos. Mi nombre es Alejandro y soy una persona que, además de estar estudiando Derecho, está construyendo una marca de café, tiene una agencia de publicidad y trabaja como pasante en un despacho de abogados. Estoy muy contento de estar siendo parte de todo esto, de crear algo en ti y que también agradezco con todo mi corazón que estén viendo mis videos, que estén escuchando los episodios y que estén disfrutando del contenido que estamos creando para todas y para todos ustedes. Este es un espacio para hablar de emprendimiento sin humo, de derecho sin formalidades y de emprendimiento sin filtro. Quédate porque el día de hoy vamos a disfrutar de un episodio más. La pregunta que vamos a responder el día de hoy no solo es ¿por qué estamos corriendo tan rápido?, sino cómo podemos tener nuestra vida para poder ser plenas, podamos estar más tranquilos y podamos disfrutar muchísimo de nuestra vida. Esta pregunta nació por un chismecito que te voy a contar. En la semana, la verdad es que tuve muchísimo trabajo. Tuve muchas cosas que hacer y no les voy a mentir, fue una de las semanas más agotadoras que he tenido. Y esto, más allá de lo físico que pude llegar a hacer, porque obviamente sí fue una gran parte de lo físico que hice, que además 2 días estuve sin coche, como que me cansé demasiado. No me funen por eso, porque justamente, ahorita vamos a entrar a ese punto un poquito más a detalle. Pero justamente una de las cosas que quiero contarles, platicarles, es que esta semana fue muy cansada, muy tediosa para mí y la verdad es que a lo largo de esta semana hubieron ciertos retos que tuve que superar y que todos me llevaron a responder la siguiente pregunta. ¿Estamos viviendo demasiado rápido? La respuesta instantáneamente fue no, porque si no hago esto de esta forma, no termino con el trabajo, si no estoy corriendo, no llego a la escuela, si no estoy haciendo las cosas rápido, no subo todo el contenido que quiero subir. Pero la respuesta es vivir más despacio. No estoy diciendo que se trate de hacer menos, sino hacer con intención. Una de las cosas más importantes es la prisa constante que todas y todos tenemos a lo largo de nuestro día a día. Y es súper común porque justamente estamos acostumbrados a horarios, a tiempos, a ir demasiado rápido. Y quiero decirte que justamente como por así decirlo, la cereza del pastel que se las voy a dar por adelantado para que les vaya haciendo sentido, es slow living. Lo escuché en un podcast, la verdad, pero justamente hizo match con todo lo que me ha pasado esta semana. En la semana he estado experimentando diversas situaciones que me han llevado a una sola cosa, a observar que muchas veces las situaciones emergentes de la vida te llevan a ir demasiado rápido. Y pues justamente en la semana tuve que terminar unas cosas y llegó el viernes y no les voy a mentir, ya me quería ir a mi casa. Tenía clases, no lo podía hacer, pero saliendo del trabajo, tenía una clase de hecho, por la tarde. Entonces terminé el trabajo prácticamente y en eso recibo un mensaje, pues que algo tenía que salir del trabajo. Y no lo hago con la intención como justamente de quejarme, porque no es eso, pero a lo que voy es que todas las situaciones que me han pasado me han llevado a esta conclusión. Y es que justamente, pues cuando a mí en el trabajo me dicen, haz algo, yo voy y lo hago. De verdad, soy una persona que casi ciegamente hago las cosas. Obviamente que tengo mis límites morales y éticos, pero casi siempre es, ok, si se tiene que hacer, lo hago. Lo pongo en práctica. Pero justamente en esa ocasión, pues tuve que hacer ciertas cosas, entre ello presionar mucho al personal de los juzgados para que me entregaran algo que tenía que estar ese día. Bueno, pues hice lo posible. De verdad,
y lo hice posible porque soy alguien persistente, pero realmente me estresó muchísimo porque estuve casi 4 horas, bueno, no, como 3 horas, esperando a que saliera algo. Y mira, honestamente, ese algo para mí, no voy a hablar de una realidad de mi trabajo ni nada de eso, simplemente para mí no era algo necesariamente urgente que quedara ese día. Pero bueno, yo la verdad no tengo como una opinión tan fuerte en mi trabajo como para decir que sí y que no. Pero justamente yo hice lo posible, ¿no? Hasta ahí. Eso pues es más de trabajo. Pero aún así, ahí como que se me había prendido un check de que no era a veces necesario ir tan rápido. Solamente. A inicio de la próxima semana, o sea que fue la semana pasada, pues justamente todo el tiempo estuve corriendo. O sea, traté de llegar todos los días puntual al trabajo. Es decir, entre 8:30, 9, yo ya estaba en el trabajo. Y la verdad es que he estado como últimamente siendo muy diligente en mis horarios, pero también a la vez he sido muy como demasiado, vamos a llamarlo obsesivo, ¿no? Porque además, pues esta semana también yo quería hacer o sacar muchos pendientes de la agencia y de la universidad, que por quien no lo sabe ya estoy en mi último semestre. Entonces, pues bueno, entre tantas cosas he intentado terminar en forma, ¿no? Lo más que puedo. Pero justamente el tema pues sí, de lo que tengo que hacer a veces me supera. Entonces yo trataba de cumplir con mi horario en el trabajo, irme rápido a la universidad, terminar pendientes, tomar clases, regresar a la casa, pasear a Capuchino, que quien no lo sabe es mi perrito. Insertaré una foto aquí. ¿Por qué? Porque lo amo mucho. Entonces, pues bueno, justamente todo eso. Y entre todo eso que yo tenía que hacer, yo tenía que ser alguien muy diligente, tenía que ser alguien que hiciera las cosas, que se esforzara por cumplir con todo, pero sobre todo y no menos importante era que tenía mi vida personal y mis ocupaciones, ¿no?, que realizar. Entonces, pues justamente fue eso y lo hice diligentemente y me esforcé y hice lo que pude para lograrlo. Pero pues ahí fue cuando me di cuenta que todo el tiempo estuve corriendo y que había veces en las que no era necesario correr. Como en qué situaciones me di cuenta que no era necesario correr. Bueno, pues una de ellas era para bañarme, para cambiarme, para hacerme mi skincare, para leer, para manejar. A ver, te lo voy a explicar un poco mejor. Cuando tú te bañas normalmente, pues yo lo hago en las mañanas, todos los días. En las mañanas me baño, me arreglo y me voy al trabajo. Bueno, pues hasta aquí todo bien. Sin embargo, justamente como el tiempo que tengo para bañarme, arreglarme y salir, siempre ha sido bueno. Casi nunca soy de llegar tarde al trabajo. Me ha pasado por cuestiones de que el carro no prendió, que pasó un accidente en periférico, que hay una manifestación, cosas así, ¿no? Que supongo que a todos nos pasan, los que vivimos en la Ciudad de México, supongo que más, pero justamente se trata de esto. Entonces, cuando evidentemente no puedo tomarme tanto tiempo para arreglarme y salir, pues bueno, ¿no? Ahí suceden cosas y obviamente pues que no pasa nada. O sea, yo entiendo cuando hay que salir rápido, pero la mayoría de veces sí tengo tiempo en las mañanas para arreglarme, para bañarme con calma y normalmente, de verdad, me levanto, bajo corriendo al baño, me empiezo a bañar lo más rápido que puedo, termino, me estoy secando, ya estoy agarrando la pasta, le estoy poniendo al cepillo, estoy lavándome, me estoy terminando de secar, corro a mi habitación, me empiezo a cambiar, trato de dejar un día antes la camisa planchada, la corbata lista o elegida, mis cosas igual listas, agarro, enciendo el carro, me voy, llego a juzgados o a la oficina, allá me tomo un café y empiezo mis actividades. La verdad es que no soy de los que se toma mucho tiempo para a lo mejor prepararse un café aquí en la casa o para desayunar o para hacer las cosas con un poco más de calma, con un poco más de, pues sí, con un poco más de
de conciencia. Y eso es a lo que voy. Normalmente el slow living se trata de hacer las cosas con una verdadera intención. Además, esa prisa constante y la productividad tóxica que nos hacen comer rápido, tener relaciones rápidas y tomar decisiones impulsivas son las que nos llevan a situaciones que pueden afectarnos más de que si lo hacemos con la verdadera calma e intención. No se trata de ir muy despacio, se trata de hacer las cosas a su ritmo y con conciencia. El slow living es una forma de experimentar tu vida en tus cinco sentidos, es decir, con tu olfato, con tu gusto, con tu tacto, con tu olfato. O sea, hay veces que no nos detenemos ni a oler aquellas cosas que, pues por su naturaleza, están presentes en nuestra vida. Por ejemplo, en la mañana todos los días que te tomas un café, tiene un aroma que muy pocas veces te detienes a percibirlo. Esas y otras cosas más son las cuales nos llevan a tener un ritmo constantemente acelerado. Nos llevan a no querer detenernos un momento en el semáforo porque queremos cruzar y ser los primeros. Ocasiona accidentes, ocasiona falta de paz y tranquilidad, ocasiona estrés y muchas enfermedades que pueden poner en riesgo tu vida. Así que el slow living no solo es una forma por medio de la cual te vas a sentir más tranquilo, más pleno, vas a conectar contigo mismo y vas a hacer las cosas mejor, sino que el slow living es una forma de implementarlo a tu vida para que seas una persona más plena en su integridad. Entonces, eso es lo que hoy quiero compartirte. Y uno de los temas que me estuvo haciendo mucho ruido fue ese, porque justamente el ir tan deprisa todos los días, el estar constantemente corriendo es lo que nos lleva a sentirnos demasiado abrumados, a demasiado cansados. Y voy a terminar con el chisme para que justamente veas por qué a veces tengo todas estas preguntas y cosas en mi cabeza. Y justamente, pues bueno, ya trataba de llegar a las 8:30, 9, ¿ok? Entraba, hacía mis actividades y lo que yo trataba de hacer, pues justamente era estar pues haciendo las cosas rápido. Entonces, por ejemplo, iba a juzgados y necesitaba hablar con una persona, un secretario del juzgado. Pero antes de eso tenía que pues acreditar que yo estaba autorizado para, digamos, gestionar todo lo relacionado a ese juicio. Entonces, para ello tienes que pedir tu expediente físico, que es literal son muchas hojas cosidas de todo lo que se actúa en el juicio, todo lo tienes en físico, te lo prestan y ahí viene tu autorización, es decir, tu nombre, que estás autorizado por quien sea de las partes del juicio para poder tener esa forma de gestionar las cosas. Entonces, bueno, esa facultad para gestionar las cosas. Espero no ser tan complicado con los temas de derecho, según yo estoy tratando de ser lo más claro posible, pero bueno, justamente eso. Entonces tienes que pedir tu expediente, pero si por casualidad tu expediente no está listo en ese momento, te esperas, y si por casualidad se les atrasa otra cosa, pues tienes que estar esperándote hasta que lo tengan listo. Y esto suele ser un dolor de cabeza porque más si llegas a las 9 de la mañana, no tienen nada listo de los expedientes. A veces están trabajándolos o a veces no los han hecho. Y entonces, pues tú tienes que esperar a que lo tengan listo. Y eso me causaba mucho conflicto porque justamente yo llegaba temprano para avanzar, pero aún así hasta las 10, 11 terminaba empezando realmente porque todo lo tenían sin empezar. Entonces eso, la verdad, honestamente, pues me estaba ya afectando un poco porque yo decía, yo quiero avanzar con mis cosas, pero no puedo. Entonces estaba de que moviendo el pie, estaba de que pues en el teléfono, así como de que oye, a ver a qué hora, o incluso ver que le puedo avanzar en el teléfono, escritos, y ahí estaba haciendo escritos en el celular, y todo eso. Entonces, justamente el tema es que no estás viviendo el momento, ¿no? Y pasaba a hablar con los secretarios y, oye, necesito esto y esto y esto, y por favor ayúdame con esto y esto y esto, para tal día, por favor que quede ese día, no me va a dar vueltas y no sé qué, y todo acelerado, y pues hasta ellos lo notaban y me llegaron a decir, sí, tranquilo, no sé
estrés, tranquilo, sí, vamos a hacer lo posible, pero en la medida de lo que nos permite el trabajo, porque también tenemos otros asuntos y bueno. Entonces, este slow living que les comento no lo había aplicado hasta, les prometo que el último viernes de esta semana. De verdad. No lo había podido aplicar porque justamente me estaba haciendo apenas sentido. Ahora, una de las cosas que más me pegó fue porque leí una pregunta que no tenía nada que ver. Fue, yo creo que hasta de un comercial que no tenía nada que ver con esta filosofía. La pregunta fue: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo sin prisa? Y yo, Dios, creo que todo el tiempo estoy con prisa. Todo el tiempo manejo rápido, obviamente respetando los límites de velocidad. Hay veces que, ¿no? Pero casi siempre respetando los límites de velocidad, las reglas de tránsito y demás, pero siempre lo más rápido posible. Siempre prefiriendo mi paso antes que el de la otra persona. Siempre haciendo las cosas como lo más para evitar retrasos. A veces incluso me he ahorrado idas al baño, que me anda del baño y prefiero salir y ya voy hasta que llegue al otro destino porque ya no quiero perder tiempo. Y de verdad que eso te pone en un punto en donde ya vives todo el tiempo estresado, todo el tiempo fatigado, todo el tiempo con una mentalidad de verdad así de que tengo que estar haciendo las cosas rápido. Hay veces en las que, digamos, la naturaleza de la situación te obliga a, por ejemplo, ir a una cita al médico y tienes que llegar a tal hora. Ir a lo mejor tomar un vuelo, tomar un autobús, todo eso. Ok, estoy de acuerdo. Pero hay otras veces en las que, como yo les decía en la mañana, todos los días que me levanto, que no me había podido dar la oportunidad ni siquiera de oler mi café, de prepararme un café como me gusta, de a lo mejor desayunar algo rápido, nada. Entonces esto es una forma, pues vamos a llamarlo vacía de hacer las cosas, porque entonces no tienes conciencia de las cosas que estás haciendo o para qué lo estás haciendo. Entonces no tendría mucho sentido que te esfuerces, que hagas las cosas si lo haces con ese vacío todo el tiempo. Entonces yo creo que esta parte de hacerlo con calma, hacerlo con su calma, es lo más importante, porque no es solo hacerlo lento, es hacerlo con su debido tiempo. Entonces, esta parte, o sea, a mí me gusta mucho porque justamente entendí eso, que muchas veces nos estresamos por todo lo que vivimos en nuestro día a día y dejamos de experimentar sensaciones como el descansar realmente mientras dormimos, el manejar, porque a mí me encantaba manejar al principio, ahorita ya me cuesta, casi te puedo decir que si lo puedo evitar lo hago, porque digo, no es que el tráfico, la gente y todo, ¿no? Entonces nos va privando de ciertas cosas que hacíamos con gusto, que disfrutábamos hacer, que disfrutábamos quizá hacer algo que hoy en día lo hacemos y que ya no lo queremos hacer porque justamente tenemos que hacerlo rápido todo el tiempo. Entonces el slow living es un estilo de vida, pero como orientado a la conciencia, a que hagas las cosas con esa conciencia profunda en que si trabajas a lo mejor en algo que te gusta, que te apasiona, pues que lo disfrutes realmente, que lo vivas, que lo sientas cada que estás haciendo un escrito, cada que estás haciendo una demanda, que lo disfrutes. Y a pesar de que tengas que cumplir con el tiempo por el trabajo, con los tiempos porque tienes un plazo para contestar la demanda o qué sé yo, tienes un plazo para sacar un video, para hacer una campaña de publicidad, lo que sea a lo que te dediques, que lo hagas con su debida calma y que lo disfrutes. Eso por un lado. Por otro lado, el constante estrés de la vida es el que lleva a que las personas vivan ansiosas, estresadas, enojadas, frustradas, sin sueños, sin anhelos, infelices por consiguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar bien y ser conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo. Ser conscientes de que te despiertas todas las mañanas y que a lo mejor lo haces muy temprano, pero ser consciente de que está por amanecer, ser consciente
el agua que te cae mientras te bañas, ser consciente de la brisa quizá de la lluvia, ser consciente de la música que vas escuchando mientras vas manejando, ser consciente de que tienes un empleo, de que tienes la universidad, de que te estás comiendo algo rico, de que estás tomando un café, ser conscientes de uno mismo, de las acciones que hacemos, de las cosas que día a día nos suceden. Y no solamente hacer las cosas porque necesito, porque me urgen, porque tiene que quedar lo más antes posible, porque quiero ser el mejor y el más rápido y quiero ya irme a mi casa a descansar. Y que tranquilo, tranquila, hacer las cosas con conciencia no solo te va a ahorrar tiempo en un futuro, porque muchas veces cuando hacemos las cosas rápidas y para ayer, salen mal. No siempre, pero hay un margen más grande al error. Entonces, eso es el slow living. Entonces, si vivimos rápido, si vivimos las cosas como una estrella fugaz, las sensaciones, los sentimientos, lo que experimentamos es muy superficial. Y por ende, no sentimos un vínculo profundo con nuestro trabajo, por eso lo odiamos. No sentimos una conexión real con nuestras parejas, con nuestra familia, con la naturaleza, ¿ok? Entonces, eso. Necesitamos justamente hacer las cosas bien. Y eso no solo se ve traducido, vamos a decirlo, en ese contexto de las cosas que hacemos, sino que también lo vemos cuando hoy en día hay mucha irresponsabilidad afectiva o falta de responsabilidad afectiva. Les voy a platicar. La falta de responsabilidad afectiva es ser consciente del impacto emocional que tienes tú hacia otros o viceversa. ¿Cómo es en la vida real la falta de responsabilidad afectiva? Lo primero, si tienes pareja, las promesas vacías, promesas que no cumples, ambigüedad emocional, es decir, estoy por costumbre, porque quiero, porque no sé si quiero, no sé lo que siento exactamente, pero se siente bonito tener a alguien. Tener una relación fast living o relación desechable. Me enamoro, empiezo a vivir todo muy rápido, todo muy intensamente y a los 2-3 meses terminamos. Y el ghosting. El ghosting, que es una de las cosas que a mi parecer es de estas generaciones y que además causa una afectación emocional en la persona que fue ghosteado. Para los que no son de nuestra generación, de nuestras generaciones, les voy a explicar un poco qué es el ghosting. El ghosting es prácticamente eso. Cuando tú empiezas a tener una relación, pero hay algo que no te gusta, hay algo que no puedes o no quieres seguir experimentando, o hay algo que simplemente te dejó de hacer sentido, y entonces dejas de hablarle a esa persona, lo ignoras. Este ghosting puede causar alteraciones emocionales en la persona que lo sufre, pero también en la persona en la que lo ejecuta, en la persona que hace el ghosting, el ghosteador. Esto es súper cañón porque justamente vivimos con esta necesidad siempre de seres humanos, de conectar, pero a su vez tenemos esta carga emocional que cuando nos hacen ghosteo, nos ghostean, pues nos sentimos bajos de autoestima, quizá haces las cosas o te duelen las cosas que haces en un futuro, no sanas y pues obviamente también tú puedes afectar a otra persona del mismo modo. Eso es muy importante porque hoy en día las relaciones que hay, muchas de ellas sufrieron ghosting previo a tener una relación formal y creo que esto es una carga emocional importante porque hoy en día estas nuevas generaciones vivimos justamente de una aprobación social, pero pues obviamente que en este sentido de pareja también hay una afectación muy grande. Y
les voy a contar un chisme, como es costumbre. Bueno, pues yo viví el ghosting. Pues se los voy a contar muy resumido, porque no quiero entrar en detalles y no me vayan a funar, no quiero eso, ¿sale? Voy a hacer muy resumido, no voy a echar culpas, solo voy a dejar responsabilidades, pero no voy a echar culpas. Resulta que a mí me sucedió que conocí a una persona, nos empezamos a gustar, bueno, eso creo yo, nos empezamos a gustar, o sea, sí, así pasó porque si no, no hubiera pasado lo que pasó. Empezamos a salir, empezamos a vernos mucho, empezamos a disfrutar de cosas que ambos hacíamos. Me empezó a bien influenciar en algunas cosas, como ir al gimnasio. Yo siento que también empecé a bien influenciar en otras cosas como, pues sí, como en mi hospitalidad, en mi forma de ser como hogareña, todo eso. Yo sentía que en eso yo era una buena influencia y todo empezó bien. Y durante 3 meses aproximadamente fue una muy buena prerelación. Estábamos conscientes, estábamos juntos, estábamos haciendo las cosas bien, pero llegó un punto en el que regresamos a la universidad, porque fue en vacaciones, regresamos a la universidad, esta persona se aleja sin ninguna explicación, sin ningún nada, para que cuando obviamente pues yo voy y busco a esta persona, es como de que es que la escuela me estresa, es que yo vine porque era de otro estado, entonces yo vine aquí a la Ciudad de México a ser bueno con la escuela, a eso le doy mi tiempo, en eso me concentro y pues perdón, me quedo con lo bonito, con lo bueno, bye. Pero ¿por qué fue ghosting? Porque hubo una temporada de unas cuantas semanas, unos 15 días, 20 días, en los que no me habló, me dejó de contestar. Yo estaba preocupado, pero a la vez también estaba así como desconcertado. No sabía qué hacer, no sabía si yo había hecho algo. Que probablemente a lo mejor hubo una razón. Ya no lo quiero sobrepensar, pero no me la dijo. Entonces yo no supe si realmente hubo una razón o solamente fue por esta justificación que me dio tiempo después, y eso porque yo insistí un poco y le dije, oye, pues qué onda, o sea, yo no soy de las generaciones quizá más ghosteadoras, o sea, las que lo hacen como más constante, pero sí lo he llegado a hacer en un punto, pero justamente pues esta vez que me pasó a mí, yo lo viví como que sí me pegó mucho. Entonces hubo un tiempo en el que pues justamente yo dejé de salir con personas, dejé de conocer a personas, dejé de intentar tener una relación, justamente porque yo no quería volver a sentir pues esta falta de compromiso de alguien. Y justamente una de las cosas que les quería contar, una de las cosas como que quería señalar con el ghosting es que siempre queremos o lo que buscamos es tener vínculos sanos, pero muchas veces no queremos la incomodidad de ser responsables. Y creo que aquí es súper importante que entendamos que así como nosotros queremos algo bueno, algo pleno, algo de verdad de bendición para nuestras vidas, también tenemos que esforzarnos en darlo, nos tenemos que esforzar en crear ese vínculo, en crear esas emociones sanas, en actuar conforme a lo que creemos y lo que queremos también. Entonces eso es muy importante. Eso me pasó, ese chismecito. Ya si quieren más detalles, vamos a hablar de relaciones tóxicas el episodio que viene. Entonces, pues ahí lo podremos tocar un poquito si les gustó este chisme. Ahora, vamos a hablar justamente de que esta responsabilidad afectiva siempre es un síntoma de algo más grande. La responsabilidad afectiva tiene que ir siempre aparejado con las experiencias que vamos adquiriendo, con las vivencias que tenemos en nuestra vida, con los problemas y situaciones que enfrentamos. Es decir, la adultez empieza a volvernos más bien más conscientes. La adultez es algo que es súper ligada, vamos a llamarlo, a la edad, pero no es la edad. La edad es algo que pues por el paso del tiempo, algo que pues sucede. No podemos dejar de crecer, pero
La adultez, a mí me gusta llamarlo más madurez. No es exactamente lo mismo, pero tiene que ver mucho. Porque si bien va de la mano con el crecimiento fisiológico, también va de la mano con el crecimiento interior, espiritual de la persona, ¿no? Y es esto, justamente tenemos que dejar de evadir situaciones como estas, ¿no? Que les platicaba, o sea, dejar de tener irresponsabilidad afectiva, evadir conversaciones difíciles, no poner límites, culpar a otros por las cosas que nos pasan o obviamente y esto es algo muy común en nuestras generaciones, es no hacerte responsable. Signo de madurez es todo lo contrario a lo que les acabo de decir. Tener conversaciones incómodas, poner límites, ser constantes, hacerte responsable de las decisiones que tomas, poner límites, ya lo dije, y no culpar a otro de las decisiones que tomamos. Es súper importante porque crecer duele, pero evita repetir patrones. Muchas veces, ya les decía, la edad solamente es el transcurso del tiempo, de los años, de los días, de las horas, de los segundos, pero la madurez significa aprender de los errores, de las situaciones y no hacerlas o hacerlas para que hagamos o tengamos las consecuencias que esa situación causó. Es decir, si yo veo que a lo mejor emprendiendo puedo ganar dinero, pues voy a seguir emprendiendo o voy a seguir haciendo negocios para poder tener dinero. Si vemos que el estar drogándose o estar ingiriendo bebidas alcohólicas es malo para la salud y lo sigo haciendo, pues mi consecuencia no va a ser positiva, va a ser negativa en gran cantidad, ¿no? Quizá. Entonces es súper importante que entendamos esto. Les voy a dar estos 3 conceptos y cómo podemos hablar o abordar estos 3 conceptos de una forma e implementarla en nuestra vida que nos ayude a crecer. Slow living, responsabilidad afectiva y la adultez van de la mano para poder tener una vida más plena. ¿Cómo? Vivir más lento te permite sentir. Sentir te obliga a ser responsable y ser responsable te hace adulto. Y es muy importante saber que no puedes vivir en calma si no sabes hacerte cargo. Hoy en día vivimos en un mundo súper complicado por esto, por las redes sociales, por los medios digitales. Yo con un clic puedo acceder a 1000 cosas. Con un clic puedo ir y puedo conocer a una gente del otro lado del mundo. Con un clic puedo atacar a alguien, con un clic puedo lastimar, pero también con un clic puedo inspirar, puedo crecer, puedo aprender y puedo mejorar. Entonces, hay que entender que hacerse cargo no solo implica tener responsabilidad afectiva, sino que también implica vivir conscientemente, slow living y madurez, crear y aprender de nuestras experiencias, de nuestras vivencias y de nuestros problemas. Finalmente, quiero dejarlos con estas preguntas. ¿Estoy viviendo con intención o en modo automático? ¿Estoy siendo claro con lo que siento? Y 3, ¿estoy actuando como un adulto con madurez o solamente estoy reaccionando desde la evasión? Es muy importante que entendamos cómo podemos vivir de la manera más plena posible. Tal vez vivir más lento no se trata de ir despacio, sino de dejar de huir. Dejar de huir de conversaciones incómodas, de emociones que no sabemos nombrar y de responsabilidad que implica crecer. Porque al final, ser adulto no es tener todo resuelto, como se los he dicho. Es dejar de hacerse el desentendido de tu propia vida. Y si algo de este episodio te hizo ruido, por favor, no lo ignores. Compártelo con alguien, quizá repítelo, quizá guárdalo, quizá anótalo por ahí en una libretita. Ahí puede estar justo lo que necesitas trabajar. Este fue un episodio de Punto y Aparte. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y sobre todo hacerlo llegar a más personas. Esto puede ser una comunidad de aprendizaje, de retos y un poco de chisme, ¿por qué no? Nos vemos en un próximo episodio. Para mí fue un gusto estar aquí con ustedes.
Nos vemos muy pronto la siguiente semana. Chao.